¿Qué dices tú que perfil clientelar? Porque el problema de ¿De qué manera se controlan 2 millones de muchachos que trabajan? ¿De qué manera los convocas y de qué manera le sacas el voto? No hay manera. Niegas. ¿De qué manera le sacas el voto a los adultos mayores cuando los adultos mayores saben que su pensión alimentaria está en la Constitución, que no se las da ningún gobierno, que pusimos en la Constitución para que ningún gobierno venga de derecha después a quitárselos? Tú, que ya tienes edad, tienes tu credencial del Banco del Bienestar y recibes cada 2 meses una X cantidad, 3,000, lo que sea. Tú te vas a sentir cautivo y tienes que votar por Morena. Votas por el que te dé la gana o no votas. Bueno, pues ya dije que fuiste coautor de la iniciativa constitucional de reforma del régimen político electoral. Fuiste también coautor de la iniciativa de reforma a nivel reglamentario que está en discusión estos días. No, porque ese proyecto nació en la Cámara, no nació en el gobierno. En el gobierno hubo una revisión que yo veo que fue muy apresurada y quizás solamente de lo que era originalmente el proyecto, llamado opción B. Sí. Esa se hizo en el grupo de Morena en diputados. Una cosa que no se había presentado antes es que los diputados hacen un proyecto y lo envían para opinión al presidente, pero ya hecho. Normalmente era al revés, ¿no? Sí. En la tradición política mexicana y de otros muchos países. Es el presidente el que consulta al Congreso, no es el Congreso. Por la circunstancia en la que ese proyecto se hizo. Circunstancias muy traumáticas, muy fuera de lo normal. Cuando el Ejecutivo presenta un proyecto, es obvio que la mayoría lo va a apoyar, aunque lo modifique. El problema es que la oposición no quiso entrar ni siquiera a discutir. Acusa a Morena de que no le cambien una coma a los proyectos del presidente, cosa que no es cierto, porque jamás ha ocurrido. Jamás. Pero no quiere proponer una sola coma, por la posición que tuvieron de bloqueo de toda reforma constitucional, de todo proyecto presidencial. Se ponen de acuerdo el PRIAN en bloquear como táctica política de desgaste y confrontación. Parlamentariamente es válido. Pero genera una serie de estropicios, vamos a decir, ¿no? El tema de fondo no se discute porque ya algunos consejeros del INE dijeron que no es necesario hacer reforma alguna, pero ninguna quiere decir ninguna. Y la oposición toma el argumento y lo repite con propósitos políticos. Vamos por partes, Pablo. Estás haciendo cosas muy interesantes. ¿Te parece que hubo una revisión apresurada por parte del gobierno de la iniciativa que elaboraron los diputados de Morena? No la que elaboraron los diputados de Morena, sino la que negociaron los diputados de Morena con los 2 partidos con los cuales hacen la mayoría en la Cámara de Diputados. PT Esa parte fue la que no se revisó bien, se revisó apresuradamente, no el original proyecto. Ahora, pero eso dijiste tú muy elegantemente, negociaron con el PT y con el Verde. Eso fue una tranza. Pero eso no es ninguna elegancia, decir que negocias un proyecto. No, es una realidad. No, pero es distinto entrar a negociar. Pues si negocias es por los votos. A ver, un partido en cualquier parlamento del mundo, un partido que negocia con otro es porque necesita los votos del otro. Y lo que van a hacer es discutir las propuestas de ese segundo partido y ver si las aceptas o no. Creo que ahí se cometieron 2 errores, no son tantos como dicen, ¿no? Pero 2 errores sí
pues, importantes, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo I la hicieron en el segundo trienio, en víspera de la elección presidencial del 24, y no en el primer trienio, cuando tenían mayor fuerza, tenían mayor legitimidad y podían entrar a buscar consensos? La impusieron. No la impusimos, tan es así que no se aprobó. Pues, ¿cuál imposición? No la pudieron, no A ver, la los pudieron proyectos imponer. no se imponen las cosas, las leyes, pero no los proyectos de ley. No. Esos son para discusión y negociación, que eso fue lo que hicimos. ¿Por qué tarde? No, pero no fue tarde. Yo creo que no hubiéramos podido de ninguna manera sacarla cuando había que sacar cuestiones políticas en la Constitución, como, por ejemplo, ratificación de mandato, como, por ejemplo, las modificaciones que hicieron a la consulta popular, cuando estábamos modificando la Constitución en todos los periodos. Pero ahí hay prioridades, Pablo. Tú sabes que claro, el la corazón... prioridad la tenía en ese momento el derecho a la educación, el derecho a la salud, una serie de derechos que no existían plenamente en la Constitución y que pusimos en la Constitución, y otras cosas que había que quitar de la Constitución. Por ejemplo... ¿No era prioritario para ti la reforma del régimen político electoral? Bueno, siempre es prioritario, pero vamos, cuando tienes 15 cosas, no las puedes hacer al mismo tiempo en materia de una reforma constitucional. Lo que ha hecho la Cuarta T en materia de reforma constitucional es una cosa gigantesca desde el punto de vista de los derechos, de los derechos, no de mecanismos, etcétera. Aquí, en la reforma electoral, en realidad no hay más que en la elección de autoridades un nuevo derecho que antes no existía. Pero todo lo demás son mecanismos a través de los cuales se quiere crear una nueva forma de representación popular. ¿Estarías de acuerdo en que cometieron varios errores en la estrategia? No estoy hablando del contenido de la reforma constitucional. Hostigaron al INE, hostigaron a 2 de los consejeros, se lanzaron contra los partidos que no la veían con buenos ojos e incluso contra la ciudadanía que ofreció resistencia. ¿Cómo pensaban sacarla? A ver, es que lo que se tiene que entender de una buena vez por comentaristas y estudiosos y analistas es que estamos en una lucha política muy fuerte. A ver, eso de hostigar no es verdad. El poder político en México tiene la capacidad de hostigar, como ya lo ha demostrado en el pasado, a los comentaristas y a los políticos hasta hacerlos pedazos. Ahora, eso no lo hará nunca este gobierno, el gobierno actual. El gobierno actual lo que hace es garantizar el ejercicio en términos absolutos, por lo que le corresponde al Poder Ejecutivo de la Unión, de la libertad de difusión de las ideas y crítica por todos los medios. Imagínate a Pablo Gómez. Sí, nunca han tenido esa libertad tan amplia como hoy la tienen, aunque no lo reconozcan, que con su pan se lo coman, porque la verdad es que nunca ha habido la libertad que hay hoy para hacer la crítica. A ver, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de que el presidente de la República critica al INE, pues qué bueno que lo critica él. Ya era hora que lo hiciera, siendo presidente y en público. Toda la vida antes lo criticó, ¿por qué ahora no? Porque es presidente. Él también tiene la libertad, igual que ustedes, para difundir ideas por cualquier medio. Y la tiene que ejercer, porque si él no la ejerce, si él se detiene en eso, bueno, pues se cae todo el edificio sobre el cual esos derechos se ejercen. Entonces, no hay que caer en esos engaños, y mucho menos en la hipocresía. La hipocresía creo que está del otro bando, pero no puede surgir del bando que la critica, o sea, del bando del gobierno. ¿No está el presidente Andrés Manuel López Obrador
dando un golpe parlamentario? ¿A quién le dio el golpe parlamentario? ¿A quién quitó? No. ¿A quién removió? A ver, hay varios consejeros que se van a ir porque se les vence el plazo para el cual fueron designados por los partidos políticos. Bueno, uno de ellos fue designado directamente por el entonces presidente, como siempre se hizo, ¿Quién? casi siempre. Pues el consejero presidente, casi siempre, solo con una excepción, lo ponía el presidente de la República. Ese era el estilo. Los demás consejeros negociaban entre los partidos. Cada quien tenía una cuota y designaba el que quería. Lo que yo he dicho es de que lo que se trata es de que los partidos ya dejen de tener consejeros con voto en el INE. Ya, que eso ya se acabe. Bueno, ese era en esencia lo que se quería, o lo que se quiere, lo que se quiere, a través del proyecto de reforma constitucional presentado por Andrés Manuel López Obrador al Congreso. Has de estar frustrado, Pablo. Oye, ¿cuántos años crees que tengo en la lucha política? Si no me han podido frustrar ni la cárcel, ni los congelamientos, persecución, y tampoco hemos ido a elecciones muchas veces, hemos ganado elecciones con la mayoría popular y hemos perdido cuando la mayoría popular está esta vez con los otros partidos. Tú dices, y pero coincido. nunca me frustré. Oye, ibas por una ¿Cómo? reforma político-electoral y están en una reforma reglamentaria que está muy lejos de la que tú propusiste. Bueno, no es que esté lejos, sencillamente no podemos en este momento, a través de leyes, llegar a los objetivos de la iniciativa que era de reforma constitucional. Sí. Bueno, la reforma constitucional no pasa porque no tenemos la mayoría suficiente. Bueno, cuando haya la mayoría suficiente, se volverá a presentar. Ya no la van a intentar en este sexenio. No lo sé. En este sexenio no va a cambiar la integración composición del Congreso. Al final del sexenio cambiará la integración del Congreso. Pero sí también pueden cambiar de punto de vista, algunos. Si un partido, PRI o PAN, cambia de punto de vista, se quiere sentar a discutir un andamiaje constitucional nuevo para poder arreglar el sistema político del país, podría ser. ¿A poco te deja contento llevarte el reintegro cuando pensabas llevarte el premio mayor con una reforma A constitucional? ver, no creo que el símil sea bueno, porque esto es un proceso. La lotería no es un proceso, compras un billete. Yo nunca he comprado más que un cachito, nunca compré un entero, ¿no? Nunca pensé llevarme todo el premio, sino la 20ª, 30ª parte. No cabe la cosa. A ver, lo que tenemos aquí son procesos. Este gobierno estaba obligado a poner en blanco y negro y presentar al Congreso una reforma política que fue pensada, analizada a través de 20 años. Sí estaba obligado este gobierno. Hay una nueva fuerza gobernante que no debe quedarse callada en relación con las reformas del sistema político. No es el primer país en... Pero es una suerte de testimonio. No es una suerte de testimonio, es una suerte de hacer la lucha política con apertura, con verdad, con honradez intelectual. Que bueno, yo sé que en la política mexicana la tradición es no tener ninguna honradez intelectual, ¿no? Decir todas las mentiras que se te ocurran con tal de arrinconar al adversario. Pues ya lo estamos viendo, incluso alrededor de esta reforma que dijeron que decía lo que nunca ha dicho. De mal modo, en mal momento y en pésimo tono. ¿Cómo es que pensaban sacarlo? Bueno, es que mira, el tono crees tú que es malo, porque tú no estás de acuerdo con ese proyecto y en todo lo que nosotros decimos es un mal tono. No, fíjate Pues sí. que no. Bueno, Fuera entonces, de la elección de consejeros y magistrados, Bueno, hay partes pues fuera. muy rescatables. Pues, a ver. O había. Ay, eso de aquí no hay pasado. Aquí todo es presente. Si la oposición dice
No, ellos tienen que darle la cara al pueblo. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas está de acuerdo con nosotros en ese proyecto de reforma política. Y ellos están, por su propia boca, ubicados otra vez en la minoría, un año antes del proceso electoral constitucional para elegir presidente y Congreso. Entonces, ellos son los que se desgastaron. ¿Tú crees? No nosotros. Eso vamos a verlo, Pablo. Pero fíjate qué curioso. Claro que lo vamos a ver como toda Me has dicho aseveración. que el presidente quería tocar a fondo el problema de la representación. Pero curiosamente el presidente siempre dijo que iba a desaparecer a los plurinominales. ¿Y esa es la idea? No, desaparecen a los uninominales. Y a los pluris. Porque los haces pluris... 32 listas, esos son plurinominales. A ver, espérame, Tito. No son plurinominales en el sentido que lo son hoy. A ver, México no se divide en 5 pedazos, se divide en 32. Bueno, 2. Nosotros no estamos de acuerdo en que las mafias, o no mafias, no todas lo son quizá, pero son cúpulas, son burocracias, se lleven 200 diputados de los partidos. Porque están hechos los plurinominales para que las directivas de los partidos se lleven 200. No salió así el proyecto de Reyes Heroles. Era para que la oposición tuviera 100. Bueno, luego metieron al PRI, lo invitaron. Miguel de la Madrid. Bueno, invitó también a su partido. Y entonces entre todos los partidos que tienen registro y que lo mantienen, se llevan 200, pero son diputados de dirección nacional, no de dirección local. 1. 2. Seguimos queriendo quitar a los pluris. Dicen, pero tú fuiste pluri. Bueno, cuando no había más que una forma de ser, en 79, ¿no? Yo siempre fui de distrito y fui senador uninominal, porque los pluris no me daban a mí, porque no era de ninguno de los grupos amafiados que se dividían entre ellos y negociaban entre ellos. Los pluris, no las listas. Sí. Pues yo no era así. Entonces, por eso tuve que ir a hacer las campañas y todo, ¿no? Bueno, ¿quién decidió que hubiera una nueva fuerza gobernante? Pues una mayoría ciudadana. El pueblo de México. Pero fue una elección, no fue una revolución, ¿estamos de acuerdo? No, pero las revoluciones no suelen votarse. No suelen. Ha habido algunas que se votan, pero normalmente no se votan. Nosotros no hicimos una revolución. No hicieron una revolución. No la hicimos, obviamente. No se ha hecho una revolución. Pablo, sobre la base de lo que me dices, que los que se desgastaron al repudiar la reforma constitucional es la oposición y no ustedes, me hace a veces pensar, y no solo a mí, que de pronto todo esto era un ardid y no una sincera propuesta de reforma. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia de lucha por un sistema democrático y poniendo siempre en el centro de todo la lucha contra la compra de votos. Mira, te voy a decir una cosa que la derecha y los críticos del gobierno actual no son capaces de reconocer por falta de honradez intelectual. Por primera vez en 2021, el gobierno federal no compró votos, por primera vez, ni dio dinero para que otros compraran votos, por primera vez. El gobierno federal, por desgracia, la compra de votos no se ha acabado. Lo vimos en Tamaulipas, en la última elección, no solo en Tamaulipas, pero principalmente en Tamaulipas. En Tamaulipas, el PAN hizo lo que varias veces le hizo el PRI al PAN. Comprar votos. Pero no les alcanzó la compra de votos. Ganó Morena. Ganó de los 6 estados, ganó 4. Tampoco somos la aplanadora que fue alguna vez el PRI.
No compramos votos. Punto. Pero tienen programas sociales de un perfil clientelar inocultable. ¿Por qué dices tú que perfil clientelar? Porque el problema de ¿De qué manera se controlan 2 millones de muchachos que trabajan, cada uno de ellos en una empresa distinta y que ganan 5,000 pesos? A ver, ¿de qué manera los controlas? ¿De qué manera los reúnes? ¿De qué manera los convocas? ¿Y de qué manera le sacas el voto? No hay manera. Niegas. ¿De qué manera le sacas el voto a los adultos mayores cuando los adultos mayores saben que su pensión alimentaria está en la Constitución, que no se las da ningún gobierno, que pusimos en la Constitución? Eso para que ningún gobierno venga de derecha después a quitárselos. Pero tú eres economista, Pablo. Tú sí sabes que el problema de la pobreza está en lograr empleos. En vez de entregar... Los empleos, están los muchachos trabajando. Ese es un problema. Bueno, pero tú está creciendo, tenemos 1 millón de empleos nuevos en el último periodo. Los programas sociales de este gobierno no son clientelares. No en el sentido de una estructura, una organización para obtener votos. Nosotros no buscamos con los programas sociales, con la política social vista en su conjunto, ganar los votos. Son votos cautivos, Pablo. No, pero ¿de qué manera son cautivos? Hombre. Si no les puedes quitar la pensión, no les puedes quitar el trabajo, no les puedes quitar el subsidio de los campesinos para la plantación de árboles, no les puedes quitar lo que no puedes quitarles. ¿De qué manera hay una relación de cautiverio? No hay relación de cautiverio. No. Dime cómo. A ver, si tú, que ya tienes edad, tienes tu credencial del Banco del Bienestar y recibes cada 2 meses una X cantidad, 3,000, lo que sea, tú te vas a sentir cautivo, tienes que votar por Morena, votas por el que te dé la gana o no votas.